Buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más nos encontramos en esta tarde en el libro de Efesios. Hoy daremos comienzo al capítulo 4 de este precioso libro. Pero antes de comenzar, quiero que tomes tu Biblia, tu libro de notas y tu lapicero. Es muy importante que aprendamos a tomar notas de lo que estamos estudiando. Pero antes de ello vamos a hacer una oración. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de poder escudriñar tu palabra. Padre, tu palabra dice que separados de ti, nada somos. Sabemos, Padre, que todo lo que tenemos es porque tú nos lo has dado. Gracias te damos por la oportunidad y la bendición de compartir tu palabra. Te pido, Padre, por mis hermanos que escuchan este mensaje, esta enseñanza, que sea de bendición para sus vidas y también, Señor, de bendición para mí. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar en esta tarde. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios así: Yo, pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este versículo repite lo que vimos en Efesios 3:1, que el apóstol Pablo era un prisionero de Cristo y no de las circunstancias que él estaba viviendo. El apóstol Pablo comprendía que ser esclavo del Señor era más profundo. Es un vivir en Cristo. Es una expresión de Cristo en toda circunstancia. Como prisionero en el Señor, el apóstol Pablo es un modelo para nosotros que deseamos andar como es digno del llamamiento de Dios. Cuando yo digo que el apóstol Pablo es un modelo para nosotros, quiero decirte que Dios nos dará la misma fortaleza que le dio a Pablo para que podamos pasar por las circunstancias que tengamos que pasar. Sabemos que el modelo es Cristo. La Biblia dice que nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Él. Él es el modelo, el que todo creyente debe de seguir. Pero también Pablo era un hombre en el cual podemos considerar como un modelo, un hombre de fe, un hombre de Dios. Este libro de Efesios está dividido en dos secciones principales. La primera nos habla o nos revela las bendiciones de Dios y la posición que la iglesia, o sea, su cuerpo, ha obtenido en Cristo en los lugares celestiales. Es lo que hemos visto hasta ahorita. En todos los estudios que hemos dado de Efesios 1 al capítulo 3, eso es lo que hemos visto. Esa es la primera sección. La segunda sección que vamos a estudiar va a comprender del capítulo 4 al capítulo 6. Nos exhorta acerca del vivir y de la responsabilidad que la iglesia como su cuerpo debe de tener en el espíritu sobre esta tierra. Te repito, esto es lo que vamos a ver del capítulo 4 al capítulo 6. Te repito una vez más. Nos exhorta acerca del vivir y de la responsabilidad que la iglesia como su cuerpo debe de tener en el espíritu sobre la tierra. En Romanos capítulo 8 versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea, que nosotros tenemos la inmensa responsabilidad como iglesia, como cuerpo, de ocuparnos de las cosas del Espíritu de Dios, que son vida y paz. La vida y la paz son el resultado de la mente puesta en el Espíritu, o sea, nuestro espíritu humano lleno del Espíritu Santo. En tal caso, nuestro hombre interior
y nuestras acciones exteriores deben de concordar, deben de estar de acuerdo con una expresión correcta de Cristo, y jamás habrá un desacuerdo entre nosotros y Dios. Entre Él y nosotros hay paz y no enemistad. Ese es el resultado. Eso es lo que nos hace sentir tranquilos interiormente. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, cuando nuestro espíritu humano está lleno del Espíritu Santo, hay una paz interior. Nuestra mente está puesta en las cosas del Espíritu, pero cuando nuestra mente está puesta en la carne y en las cosas de la carne, el resultado es la muerte, o sea, la separación, lo cual hace que nos sintamos separados del disfrute de Dios, que nos sintamos incómodos, intranquilos y muertos, en lugar de sentirnos tranquilos y vivos. Por lo tanto, como te dije al comienzo, en los capítulos de Efesios, capítulo 4 al versículo 6, veremos por un lado el vivir que la iglesia, como el cuerpo de Cristo, debe tener. Y por el otro lado veremos la responsabilidad que la iglesia debe tomar. Esa es la responsabilidad que debemos de tener. Un vivir como un cuerpo en esta tierra. Un cuerpo que expresa al Señor Jesucristo. Un cuerpo que debe de caminar siempre de acuerdo al propósito de Dios, para que nosotros podamos sentir paz y no enemistad, que podamos sentirnos tranquilos interiormente. Amén. Efesios capítulo 4 versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. La humildad y la mansedumbre son dos virtudes que debemos ejercitar siempre. Debemos ejercitar estas virtudes al tratar con otros, ya que por medio de estas virtudes nosotros aprendemos a sobrellevarnos. Estas virtudes son la humildad y la mansedumbre. Esa es la única manera en que nosotros podemos aprender a amarnos los unos a los otros. Estas dos virtudes son las que el Señor Jesús nos pidió que aprendiésemos de Él. Acompáñame a Mateo capítulo 11, versículo 29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estas dos virtudes, la humildad y la mansedumbre, es el carácter mismo del Señor Jesús, y las debemos ejercitar todo el tiempo de nuestro peregrinar sobre esta tierra. La palabra de Dios nos dice que somos peregrinos, que somos extranjeros, que nosotros solamente estamos aquí con un propósito, el de reconciliar al mundo con Cristo. Y la única manera en que lo podemos hacer es cuando nosotros caminamos conforme a la voluntad de Dios, cuando nosotros como iglesia, como cuerpo, expresamos estas dos virtudes del Señor Jesucristo, la humildad y la mansedumbre. Eso es lo que nos hace ser diferentes al resto de la humanidad o al resto de la sociedad. Nosotros debemos de ¿qué? De expresar estas dos virtudes, humildad y mansedumbre. Quizás te repetí varias veces estas dos características de la humildad y la mansedumbre, pero eso es muy importante, porque si no fuera tan importante, el Señor Jesús nunca nos hubiera dicho que aprendiésemos de Él estas dos virtudes. Y te repito,
Estas virtudes las debemos de ejercitar todo el tiempo de nuestro peregrinar sobre esta tierra. Efesios capítulo 4 versículo 3 dice: solícitos. Esta palabra solícitos es diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Seguimos y continuamos viendo la importancia de que nosotros debemos de tener paz y tranquilidad en nuestro espíritu, lleno del Espíritu Santo. Solamente así podemos guardar la unidad. Esa unidad del Espíritu quiere decir es que todo lo que hagamos vaya de acuerdo con lo que Dios nos manda hacer. Él nos manda a andar como el digno llamamiento de Dios para tener una expresión correcta de lo que es Dios. Esto es vital para el cuerpo de Cristo, para su iglesia. El Señor Jesucristo quitó, abolió en la cruz todas las diferencias ocasionadas por las ordenanzas de las leyes ceremoniales. Al hacer esto, al eliminar las ordenanzas de las leyes ceremoniales, Él hizo la paz para su cuerpo. Esta paz nos debe de unir a todos los creyentes y debe de ser el vínculo que nos une, el vínculo de la paz. Ese es el resultado de un continuo andar en Cristo. Ese es el resultado de la cruz, que hace que guardemos la unidad en el Espíritu. Dice que debemos de ser diligentes, solícitos en guardar la unidad. El libro de Santiago es muy claro, dice que donde hay enemistad, celos, griterías, disensiones, etcétera, dice que ahí hay toda obra perversa. Pero si nosotros somos diligentes en guardar la unidad del Espíritu, el resultado de ello será la paz. Recuerda que Cristo quitó con su sacrificio en la cruz todas las diferencias ocasionadas por las ordenanzas de las leyes ceremoniales. Ya no hay leyes ceremoniales. El único sacrificio que Dios acepta es el sacrificio de su Hijo amado, de su Hijo Jesucristo en la cruz. Ese es el único sacrificio que puede hacer que nosotros, que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, es el único sacrificio que quitó la enemistad, que nos reconcilió con Dios a través de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Nosotros ahora, como resultado de su sacrificio en la cruz, tenemos paz con Dios. Nosotros debemos de entender que debemos ser muy diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Esa es la importancia de lo que vamos a ver durante no sé cuántas semanas. Durante todo este capítulo 4 vamos a ver muchas enseñanzas. Hoy terminamos aquí. Nos quedamos en Efesios capítulo 4 versículo 3. Te doy las gracias, querido hermano, porque si tú me has seguido domingo a las 6 de la tarde, has tenido una enseñanza desde el capítulo 1 hasta el versículo 4 que estamos comenzando el día de hoy, en el cual vamos a aprender, como te dije al principio, que vamos a ver todo lo que Dios nos ha dado a través de sus bendiciones, y vamos a aprender cuál es la posición que la iglesia, como su cuerpo, ha obtenido en Cristo en los lugares celestiales. Dios te bendiga, querido hermano. Voy a concluir con una oración. Padre Santo, te doy gracias en el nombre de Jesús
por tu palabra. Perdona, Señor, si no soy tan diestro para enseñar tu palabra. Pero yo sé, Señor, que tú me darás la capacidad, porque de ti viene la competencia. Yo sé que tú me capacitarás para poder seguir enseñando tu palabra. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo de una manera muy especial. Bendice a cada familia de la tierra en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Hasta el próximo domingo, querido hermano.